una guillotina. En los 60 empezamos a diseñar soportes abatibles para las señales. El que tuvo mayor éxito aún está en uso y se conoce como el de base deslizable. Se diseñó aquí, en el Instituto de Transporte de Texas. Para que se entienda, lo que tiene es una pieza que se desliza liberando el soporte de la señal de la peana, con lo que se eleva por encima del coche que lo impactó con un movimiento de rotación. Hay otros dispositivos de seguridad, como los guardarraíles, mejorados con el tiempo. Algunos de los primeros eran simples palos unidos entre sí por cables de acero. Lo mismo evitaban las situaciones de riesgo como las provocaban. Durante los años 50 y 60 mejoraron para mantenerse al día con la velocidad de los coches. Los diseños de los guardarraíles llegaron a ser satisfactorios, pero surgió un nuevo contratiempo: los extremos de estas barreras. Descubrimos que los extremos finales podían traspasar los coches como lanzas. Tenemos constancia de alguna ocasión en la que la viga de soporte del rail llegó a atravesar el motor, alcanzando el habitáculo del pasajero y finalmente saliendo por el trasero del vehículo. Evidentemente era un feo asunto, y hubo mucha investigación para solucionar este tema en los 70. Una de las soluciones fue doblar los extremos de los raíles hacia abajo, pero causaba un efecto de pértiga o catapulta en los vehículos. En los años 80 se implantó una nueva solución en muchos estados. Se trataba de colocar topes en los extremos que se llamaron terminales rompibles. Al principio eran una mejoría, pero si se enganchaba el vehículo, todo el raíl se retorcía sin control, en ocasiones traspasando el interior del vehículo y matando a los ocupantes. A finales de los 80 se ideó otra solución. Después de una larga y laboriosa investigación, los ingenieros dieron con la ET-2000, un capuchón para los extremos que absorbía la energía. Fue el primer tratamiento para absorber la energía que se colocaba en los extremos de los guardarraíles. Es como una caja colocada justo en el extremo del raíl. Lo que hace es disipar, desviar la energía procedente del vehículo. La viga del guardarraíl se aplana y desvía fuera del camino. La energía del vehículo es absorbida por el capuchón del raíl y el coche llega a posicionarse sin que sus ocupantes corran peligro. Hoy en día existen raíles, desaceleradores y barreras para casi cualquier obstáculo en carretera, ya sean contenedores de agua o arena, o raíles con terminaciones rompibles o abatibles. Aún así, los ingenieros siguen con sus ensayos para mejorar la tecnología en seguridad vial. Ni siquiera los mejores raíles pueden impedir un choque, y cuando estos ocurren, los hombres y las mujeres del Departamento de Bomberos de la Nación están allí, a pie del cañón, para ayudar en las tareas de rescate. A pesar de los gigantescos pasos dados en la seguridad en carretera y en los automóviles, más de 3.400.000 americanos sufren heridas cada año a causa de las colisiones automovilísticas. Conseguir que lleguen los equipos de socorro inmediatamente es a menudo cuestión de vida o muerte. Los modernos equipos de rescate, los bomberos que acuden para prestar el auxilio de emergencia, los paramédicos que tienen el material y conocimientos para ejercer su labor en el lugar de los hechos, salvan muchas vidas, y lo puedo afirmar desde la experiencia del que ha vivido de cerca estos siniestros en épocas en que esta asistencia en carretera no existía. La unidad de bomberos llega al lugar de los hechos con sus herramientas de excarcelación. Aquí se pueden ver las herramientas de auxilio que necesitaremos. Mucha gente tiene su propio nombre para esto: mandíbulas de la vida. Tenemos los extensores que se utilizan para franquear las puertas. Estas son las cizallas que cortan longitudinalmente. También se usan para cortar las bisagras y retirar la puerta. Tienen una fuerza de compresión de muchos miles de kilogramos. Utilizamos el ariete de rescate para liberar a las posibles víctimas atrapadas en el vehículo. La mayor parte de las veces el salpicadero mantiene atrapadas a las personas. Normalmente con el ariete podemos liberar a las víctimas. Desde que tuvo lugar el primero de los accidentes, las víctimas estuvieron en manos de los equipos de rescate. A mediados de los años 30, aquellos hombres que no tenían conocimientos de medicina llegaban a los siniestros equipados únicamente con palancas para rescatar a las víctimas de entre el amasijo de hierros. Cuando disponíamos solo de las herramientas más básicas, llegábamos al lugar de los hechos encontrando víctimas atrapadas. Sabíamos que si conseguíamos extraerles del coche podríamos salvarles la vida, pero a veces el simple hecho de retirar el vehículo de encima de esas personas llevaba tanto tiempo que la gente fallecía. Era un trago muy duro para nosotros.
Muchos de los avances más importantes en el terreno de las emergencias sanitarias tuvieron lugar en los campos de batalla, no en las carreteras. La tecnología médica había progresado tanto durante la Guerra de Corea que la combinación de médicos del ejército, ambulancias y hospitales de campaña tenían la capacidad de salvar la vida a soldados con lesiones tan graves que hubieran muerto sin remedio de haber ocurrido en conflictos anteriores. Las lecciones que se aprendían en los campos de batalla se fueron implantando poco a poco en las carreteras americanas. A finales de los 60 se revolucionó la asistencia en carretera con equipamientos de tamaño reducido, como los desfibriladores y los equipos de reanimación que antes ocuparían casi una sala entera de una clínica. En la actualidad, los conocimientos médicos ayudan a mantener con vida a pacientes que hubieran fallecido irremediablemente en tiempos anteriores. Mientras que los bomberos se afanan con los médicos en salvar vidas, las autoridades han de enfrentarse a la otra cara de los siniestros, las repercusiones legales y sociales. Yo soy miembro de la MITE, son las siglas de Equipo de Investigación de Accidentes Múltiples. Estudiamos los accidentes más complejos y severos. Tenemos sólidos conocimientos de ingeniería, física y análisis de mapas. Aplicando nuestra experiencia podemos hallar las causas de estas graves colisiones. Los investigadores MITE a menudo complementan las herramientas policiales con otras que normalmente asociaríamos con la ingeniería. Me han enviado aquí para tomar mediciones y recoger algunas pistas. Lo que hacemos ahora es que el agente me marca las huellas de frenada o patinaje. Le pido que dirija el prisma hacia donde estoy yo. Luego yo señalaré el punto exacto para recabar todas las pruebas y medidas necesarias. Después de tomar las medidas topográficas, el investigador de tráfico regresa a comisaría para hacer una reconstrucción de la escena con un ordenador. La mayoría de las colisiones que existen en los archivos son de accidentes múltiples con muchos vehículos involucrados que ponen a prueba los conocimientos de los agentes. En este accidente en particular tuvimos que estudiar más de 400 puntos, de los que 57 eran pruebas. Básicamente se vieron involucrados 15 vehículos, 2 en un lado y 13 al otro lado de la autopista. Lo que ocurrió aquí es que un camión chocó contra un vehículo a este lado. A consecuencia de esto, el camión perdió el control, embistió la mediana que separa las calzadas y finalmente atravesó la barrera, chocando contra otros 13 vehículos y causando la muerte de una persona. Después de tomar declaración y recoger las pruebas, volvimos con ello a nuestra oficina y pudimos reconstruir lo que pasó en este suceso. Pero a veces se obtienen de una manera más fácil estos datos que analizarán los investigadores. Este objeto se conoce como la caja negra. La mayoría de los vehículos tienen su caja negra y cuando hay una colisión se trata de un material muy valioso para el investigador. Lo que hacemos es recoger la caja y la conectamos a un simulador de colisiones. Podemos ver algunos de los parámetros de los choques, tales como la velocidad del vehículo, la velocidad del motor, la posición de las marchas, el estado de los frenos y si hubo o no frenado antes de la colisión. El cuerpo de policía, bomberos y personal sanitario trabajan conjuntamente atendiendo a miles de accidentes cada día. Los más difíciles de asumir son aquellos casos en los que los conductores se habrían salvado con el simple uso del cinturón y atendiendo la normativa de circulación. Observemos este esquema. En este caso en concreto había un vehículo con exceso de velocidad, unos 80 kilómetros por hora. Además, el conductor estaba ebrio. Al aproximarse a una señal de stop, no se percató hasta que era demasiado tarde y se empotró contra un muro de hormigón. Murieron 3 de los 5 ocupantes. Si se hubiera mantenido dentro del límite de velocidad obligatorio, 40 kilómetros por hora, en esta zona urbana, podría haber parado el vehículo antes de llegar al cruce. Si los ingenieros tienen razón, este tipo de accidentes pronto será cosa del pasado. Los ingenieros del Centro Nacional de Análisis de Choques de la Universidad George Washington llevan la delantera con la forma más novedosa de pruebas de choques que incluyen maquetas digitalizadas y los ordenadores más sofisticados del planeta. El objetivo es testar coches, dispositivos de seguridad en las carreteras y el comportamiento humano, todo ello de manera digital. Los detalles son asombrosos. Recientemente se tomó como ejemplo una camioneta y se escanearon 500.000 de datos con el ordenador, y una vez introducido todo, se hicieron patentes